Saludos a todos. Estamos en el día 45. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 45, 2 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo tercero. Puntos desde el 1557 al 1574. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1557. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Punto 1558. La consagración episcopal confiere junto con la función de santificar también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos de manera inminente y visible hacen las veces de mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Punto 1559. Uno que queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la Iglesia una y de garante de libertad de la misma. Punto 1560. Cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. Mas si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus cuidados, su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la Iglesia. Punto 1561. Todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar, bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de la Iglesia. La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Punto 1562. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendado a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Punto 1563.
El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados como Cristo sacerdote, de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo cabeza. Punto 1564. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento de la orden. Quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Punto 1565. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación, hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. 1566. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis, en ella actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacramento de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. Desde este sacrificio único saca una fuerza todo su ministerio sacerdotal. Punto 1567. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Punto 1568. Los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. La ordenación de los diáconos en orden al ministerio. Punto 1569. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diácono, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Punto 1570. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo.
el sacramento del orden los marcó con un sello, carácter, que nadie puede hacer desaparecer y que los configura como Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Punto 1571. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado con un grado particular dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias del Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente que puede ser conferido a hombres casados constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. 6. La celebración de este sacramento. Punto 1572. La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Punto 1573. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los 3 grados por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Punto 1574. Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y la elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado, las letanías de los santos ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el ministerio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio, la entrega del libro de los evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor, entrega al presbítero de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios, la entrega del libro de los evangelios al diácono que acaba de recibir la misión de anunciar el evangelio de Cristo. Hasta aquí el punto 1574. Continuaremos con el punto 1575 en el próximo video. Gracias.